Ignorita. Ay, Ignorita, tantas cosas, es que ¿no? nos van a subir el salario mínimo. No, pues es que fue lo que dijo el ministro del Interior. Sí. Soltó una cifra, todavía ni han pensado en negociar la cosa y soltó la cifra, Silvia, de $1.800.000 para 2026, más del 26% de incremento. Sí, 1.800.000 pesos, Jorge Alfredo, sería el salario mínimo según el ministro del Interior. Pero es que acuérdese que aquí, primero, está la etapa de la concertación. Sí. Y esa etapa de la concertación la componen, por un lado, los empresarios y por el otro lado, las centrales obreras. Si al final de diciembre, en una fecha específica, no hay concertación, entonces el gobierno saca el incremento del salario mínimo vía decreto. Pero por ahora ni siquiera se han sentado a la mesa. Entonces, este anuncio que hizo el ministro del Interior no ha caído bien, por supuesto, en sectores como el de los empresarios, pero tampoco en algunos sectores del gobierno nacional. Esto, obviamente, por lo que le acabo de decir, porque no hay concertación y porque se está desconociendo este proceso que es previo. Caterina Ávila, usted habló con varios de los protagonistas sobre cómo ha caído en el país este anuncio que hizo el ministro Benedetti. Es álgido el debate del salario mínimo en el último año del gobierno Petro y aunque no comienzan las negociaciones aún, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se anticipó al aumento diciendo que podría quedar en 1.800.000. El jefe de la cartera política lo dijo en sus redes sociales con un tono bastante electoral. El proyecto del presidente Petro como gobierno es el mejor que le puede servir a un trabajador en el día de hoy. ¿Cómo no buscar su continuidad? Y lo digo así, antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de $1.000.000. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000, casi que el doble. Pero esto no cayó nada bien ni siquiera al interior del gobierno. El ministro de Trabajo le respondió con un trino en el que en pocas palabras le decía zapatero a su zapato. El ministro escribió que la ley señala que la negociación del mínimo es una función asignada a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que está compuesta por representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el gobierno en cabeza suya y no de Benedetti. Los empresarios también se pronunciaron. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que es muy curioso que el ministro del Interior, sin haber tenido ni siquiera una sola reunión de la Comisión de Concertación, esté haciendo esas declaraciones sobre un proceso que tiene un procedimiento que evidentemente está ignorando todo el diálogo tripartito. Y por su parte, el presidente de FENALCO sugirió a Benedetti tomar clases de introducción a la economía y agregó que sus palabras sepultan la mesa de concertación laboral para este año. En contraste, esto dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Pensamos que con esta aumento hasta 1.800.000 se hace justicia social con los trabajadores, se cierra un poco la brecha que nos dejaron los gobiernos neoliberales y tercero, se puede reactivar la economía. Las negociaciones para el mínimo comenzarían en diciembre. Oiga, don Alvarito, ¿qué implicaciones políticas y económicas tiene este anuncio del doctor Benedetti y qué busca el gobierno con este anuncio, su merced, que hizo, su merced? Pues muchas implicaciones políticas, Ignorita. Obviamente todo gobierno trata de mostrar que hace un esfuerzo y sube más que otros el salario mínimo. Sí. La oposición trata de decir que eso es irresponsable. Obviamente una subida como la que pinta va a ser fuerte. Sí, sí. El presidente de Petro ha hablado de 10%. Algunos dicen que lo que anunció Benedetti implica más del 20% y no es así. Porque el salario mínimo está en 1.623. Sí, señor. Junto con el auxilio de transporte. Si Benedetti habla de 1.800.000, es con auxilio de transporte. Entonces sería alrededor de ese 10%. ¿Que es mucho? Sí, pero hay que acordarse que eso es en relación con la inflación. Hubo años en que se subió 16%, pero ahí no se le estaba dando todo eso al poder adquisitivo de los trabajadores porque la inflación había sido del 13.12%. Entonces realmente el aumento fue de 3%. Si
se hace un aumento del 10% y la inflación de Colombia este año está más o menos alrededor del 5%, pues será algo parecido a lo del año pasado y a lo que hizo Iván Duque, que en el año 2022, con una inflación de 5.6%, aumentó el 10.13%. Entonces tampoco es tan extravagante. Obviamente, pues la oposición dice lo que tiene que decir y el gobierno tiene lo que tiene que decir, pero pues los gobiernos de izquierda tratan de subir el salario mínimo. Si los de la derecha han subido a nivel del... estoy mirando los aumentos que se hicieron, 10.7%, 6%, pero con inflaciones mucho más bajas, del 3.5%, por ejemplo, pues es normal que esto se dé. Lo que pasa es que en esta polarización todo se vuelve extremo político. Benedetti, claro que está tratando de sacarle jugo político, pero pues en esta, con un enfrentamiento entre el empresariado y el gobierno, pues ¿qué se espera? Hemos debido tratar de evitar este enfrentamiento abierto, pero ya en este conflicto tan grande, pues ¿qué esperan? Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿qué implicaciones políticas y económicas tiene este anuncio, su merced, y qué busca el gobierno? Pues mire, Ignorita, usted ya vio que ahí al interior del propio gobierno ya hay diferencias para abordar este tema tan importante para los colombianos. Ese mensaje del ministro Benedetti es político, pues él es el encargado de la cartera política. Sí. Y yo creo que es, digamos, poniéndole un tope o lo más alto de las aspiraciones que tienen sectores que el gobierno y el ministro dice representar. Pero a mí me parece que ojalá que prontamente volvamos a esos escenarios donde había concertación. Sí, Yo recuerdo que el exministro Rafael Pardo, que fue el primer ministro de Trabajo de Juan Manuel Santos, cuando esa cartera se había terminado en los dos gobiernos de Uribe, y Rafael Pardo volvió a crearla, hubo una concertación salarial muy importante para el país, con la situación del momento, que era muy diferente a la actual, por supuesto. El país venía creciendo de una manera importante. Entonces yo creo que deberíamos volver a retomar esa palabra concertación, y si lo que quiere el ministro es hacer política con este mensaje, pues entender que es el tope o el techo que él quiere seguramente proponer, pero que le deje esto en manos de los sectores que hacen la concertación, para que haya un debate importante y nos evitemos problemas a futuro, porque lo que yo estoy viendo es que hoy hay unas cifras macroeconómicas que funcionan, todas por acciones externas y también por el trabajo que ha hecho en materia de inflación el Banco de la República. Y creería yo que si eso llega a cambiar en un futuro próximo, por el problema fiscal que se está afrontando este país y el gobierno que viene, hombre, estaríamos metiéndonos en un enredo muy grande si no se tiene la necesaria visión seria, tranquila, sosegada de una concertación donde todos los actores tengan una opinión y se resuelva eso por un mecanismo de diálogo para que no tengamos inconvenientes a futuro. Ya en Colombia, en un momento, se rompió una cosa que fue vital, que se llamó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde hablaban todos los sectores de la política internacional. Ojalá que aquí no se vaya a romper esa idea que hay siempre de buscar una concertación para evitar que esto sea emitido por decreto. Ignorita. Dios quiera. Gracias, don Pedrito y don Alvarito. Ahí está, mi Ignorita. Vea todo lo que pasa con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se está además adelantando a ese debate del aumento del salario mínimo, y dice que en el 2026 podría llegar a 1.800.000 pesos. Ministro Benedetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Le parece lógico un aumento de salario de un 26%? Explíquenos, por favor. Pero claro, Caremona, bueno. ¿Cómo? No sea grosero, Benedetti. Ya el obrero raso está cansado de que todo suba y su salario siga por debajo. Y en nuestro gobierno lo único que puede seguir por debajo son los incentivos para pasar la reforma. Claro. El colombiano necesita que le den anuncios buenos, y eso es lo que he tratado de hacer yo. Para mí en Colombia solo hay un anuncio que me hace llorar. No me diga cuál.
recibimos todas las tarjetas. ¿Cómo me tendrán de bloqueado, Gareñame? Que en estos días entré a un supermercado a utilizar uno de sus servicios. Imagínate lo que pasó. ¿Qué pasó? Me lo negaron. Pero a ver, usted sabe que desde que está en la lista Clinton tiene las tarjetas bloqueadas, ya no puede hacer transacciones. Sí, pero es que yo entré a pedir prestado el baño, Caregaber. Lleve moneditas, pague con moneditas, Sí. con sencillo. Te cuento que cómo me verían de mal en ese supermercado que cuando estaba haciendo la fila en la caja para pagar un atún con monedas que saqué de mi alcancía, la cajera les decía lo que iban adelante de mí. Desea donar la vuelta para la fundación Un Atún para Benedetti. No, me diga, de verdad. Bueno, te dejo mi llave que acabé de entrar a un ascensor y si la señal se cae, nos caemos todos. No, sea grosero, gracias. Un saludo Dios. para todos los que tarjeta vientes de este país. Tarjeta bien de los que sí tenemos, afortunadamente. Un abrazo, señor. El ministro Benedetti de Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi.